familia, pueblo de Dios en toda la tierra. Nuevamente es un gusto estar con ustedes y saborear juntos un café con raíces, con aroma a Torah. Bien, el día de hoy, mis hermanos, estaremos disfrutando de la Parashá Devarim, que significa palabras. Hoy corresponde la aliyá número 1. La encontramos y la disfrutaremos precisamente en este libro de Devarim, en el capítulo 1. Leeremos del versículo 1 al 11. Pero antes de empezar, vamos a poner este momento en manos de nuestro Señor. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, amadísimo Padre, gracias te damos, Señor, por tu sustento, por tu provisión, por tus misericordias que son nuevas cada día, por cuidarnos y protegernos para llegar hasta a este momento, Señor, para disfrutar de tu palabra, para saborearla, para entenderla, Señor, lo que tú quieres decirnos, y sobre todo para poner por obra lo que tú, Señor, nos indicas en tus instrucciones. Te rogamos, Padre bueno, que tú nos des un corazón dispuesto y una mente abierta, y que grabes en nuestro corazón con fuego tu palabra para que la pongamos por obra y para compartirla con aquellos que no te conocen. Gracias te doy, mi buen Dios, por todos mis hermanos, cada uno de tus hijos en toda la tierra, que verán este video, Señor, que estarán con nosotros disfrutando de esta porción que tú nos regalas. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, en el nombre de nuestro amadísimo Señor Yeshua. Amén y amén. Bien, mis hermanos, antes de ir a la porción de este día, recordemos que en griego se llamó a este libro de Devarim Deuteronomio. Y esto significa o se traduce como segunda ley. Y se le llamó así en griego ya que los traductores se dieron cuenta que Moisés repitió las instrucciones del Señor a esta generación que va a entrar y tomar posesión de la tierra que Él le prometió a Abraham. Sabemos que Moisés está dando a conocer precisamente las mismas palabras que el Eterno dio a la generación que fue cortada, a la generación que no entró a la tierra que Él prometió por su desconfianza a Dios. A esa generación que después de haber visto las maravillas de Dios, después de haber sido libertado del dominio egipcio, después de haber visto todas las señales, todos los milagros que nuestro Dios hizo a Faraón para que el pueblo fuera liberado, después de haber visto la presencia del Eterno, la gloria de Dios en medio de ellos, esta generación se niega a entrar y tomar posesión de esa tierra que Hashem les ha entregado. Y bueno, pues vamos a la porción del día de hoy. Libro de Devarim, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así: Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ellos. Después de que derrotó a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei,
de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: Habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: Yo solo no puedo llevaros. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. El Señor, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Y bueno, mis hermanos, en esta porción podemos ver lo que el Señor ha hecho. Ha prometido y ha cumplido. Y ha cumplido porque el Señor es fiel. El Señor promete a Abraham descendencia, ¿cierto? Y lo ha cumplido. El pueblo de Israel ahora se encuentra en el desierto. Está caminando por mucho tiempo. Ha estado ahí por una razón: por desobediencia, por no confiar en Dios. Para este momento en el que Moisés está hablando con el pueblo de Israel, nuestro Señor ya ha cumplido una de las promesas de Él a Abraham. Y creo yo que podemos hacer un resumen de lo que ha pasado con ellos. El pueblo de Dios ha sido libertado de Egipto, ha sido libertado de la esclavitud, han salido de esa opresión y caminan por el desierto alrededor de 2 años, viendo las maravillas y milagros del Señor. Y al llegar a la tierra que Hashem les entregó, este mismo pueblo que ha sido libertado, que ha visto todas las maravillas de Dios, este pueblo de dura cerviz, duda. Le hace mentiroso al Señor, pues no confía en su palabra. Moisés envía a 12 varones a reconocer la tierra. La reconocen por 40 días. Y después de 40 días regresan mostrando el fruto de la tierra. Y en verdad ellos dicen: la tierra en verdad es buena. Pero solamente 2 de esos 12 hombres que entraron a reconocerla tienen la confianza y seguridad de que Dios ya les había dado la victoria ante los moradores de aquella tierra, ante los moradores de esa nación, a los que los otros 10 vieron como gigantes. A esa confianza, a esa certeza, nosotros la conocemos y llamamos emuná. Y precisamente, emuná significa confianza, seguridad, certeza, fidelidad. Esta porción de la Torá nos enseña acerca de esa fidelidad que proviene del Eterno. En el Brit Hadashah, o pacto renovado, nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1: Es pues
la fe, la certeza de lo que no, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor de esta carta a los hebreos es obviamente alguien que conoce el sentido de esta palabra emuná y todo el significado de ella. Precisamente esta carta es dirigida a hebreos, quienes conocen el alcance de emuná. Y mis hermanos, es muy importante que nosotros, que hemos vivido y hemos crecido con una cultura y vocabulario occidental, sepamos diferenciar la fe griega de la emuná de Dios, de esa emuná que es la certeza de lo que se espera, la fidelidad del único que es fiel, nuestro Señor, el eterno Dios. Nosotros tenemos la completa seguridad de que Adonai cumplirá su promesa, pues Él es fiel y proporciona esta emuná, esta fidelidad a quien le busca, a quien abraza su pacto. Más adelante veremos un poco más de esta fe que proviene de Dios. Fíjense, dicen los primeros versículos de esta parashá que Moisés habló con el pueblo de Israel ahí a un lado del Jordán. Se encontraban en el desierto, se encontraban al oriente de este río, precisamente del río Jordán, en el Arabá, y están frente al mar que atravesaron hace bastante tiempo. Y ese mar ahora es testigo de que han estado caminando por ese desierto por una razón: por no confiar en el Señor, por no creerle al eterno Dios. Ahora, geográficamente, la zona de Parán es principalmente una región montañosa, una región de piedra caliza, una área rocosa con algunas llanuras, y esta región ocupa la zona central y nororiental de la península del Sinaí. El Sinaí es una península, está entre dos golfos, el Golfo de Suez y el de Aqaba. También hay muy pocos manantiales, hay escasa vegetación, y al ver esta zona y al ver cómo es, uno se pregunta: ¿cómo se sustentó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en una zona así? Y bueno, pues por la fidelidad de Dios, porque Él eligió a ese pueblo y no lo va a abandonar, no lo va a dejar a su suerte. Y entonces, durante el tiempo en el que permanecen en ese lugar, esta nueva generación debe hacer precisamente lo que no hicieron sus padres, lo que se negaron a realizar frente a la tierra de Canaán: a confiar en Dios. El Eterno da instrucciones a Moisés, y 40 años después de haber salido de Egipto, y dice aquí la palabra que en el mes 11 le da a conocer al pueblo todas las palabras que el Eterno les entregó. Y en esta porción de la Torá tenemos datos de dónde se encuentran. Están ahí entre Parán, entre Tofel, Labán, Haserot y Disahab. Y aquí dice que solamente 11 días de camino, 11 jornadas, dividían a Cades Barnea del monte Horeb, de donde están, desde el Sinaí. No estaban muy lejos, ¿cierto?
Y lo que debió haber sido un viaje de corta duración se ha convertido en una travesía de 40 años. Algo también de destacar es que todo lo que Moisés está a punto de decir a los israelitas sucede después de haber derrotado a Sejón y a Og. Si recordamos las porciones que hemos disfrutado anteriormente, nos mencionan cuando Israel necesitaba pasar por la tierra de los amorreos y Sejón se niega a la petición, no les permite pasar por su tierra y se enfrenta al pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Es derrotado y sus tierras son tomadas por el pueblo de Dios. Después Og, rey de Basán, sale también a pelear contra los hebreos y el Señor le dice a Moisés y a su pueblo: no temas, que yo voy a entregarlos en tus manos. ¿Y qué pasa en esta ocasión? Los israelitas, el pueblo del Señor, confía en Él. Y después de estas victorias y demostrar que han aprendido a escuchar y a confiar en el Dios de sus padres, es por ello por lo que Moisés declara por segunda ocasión la Torá de nuestro Señor ahora a esta generación. Dice aquí el versículo 6 y 7: el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. El Señor les dice: ¿sabes qué? Ya han estado bastante tiempo. Ya pasó el tiempo que yo había designado. El tiempo suficiente que tuvieron que pasar ahí por dos motivos. El primer motivo, para circuncidar a Israel de la carne que no permitió que entrara todo un pueblo a la tierra prometida. Así es, los que no creyeron a la palabra de Dios, los que deseaban regresar a Egipto, los que querían apedrear a Josué y a Caleb por tener esa emuná, esa confianza en Dios, esos que querían buscar un líder, un guía para regresarlos a la esclavitud, aquellos que querían seguir su carne, fueron cortados. El padre debe cortar la carne de su hijo, ¿cierto? El que circuncida es el padre al hijo. Y pues Israel fue circuncidado. El Eterno cortó la carne de Israel para que pudieran entrar. Y ahora da instrucciones de regresar e ir a Canaán, porque ha muerto el último de aquella generación que se negó a entrar. El segundo motivo por el cual deben estar en el desierto es para aprender a confiar en el Eterno. Aprenden a tener paciencia y a escuchar la voz del Señor. Nos dice nuestro Señor por medio de Pablo, ahí en la carta a los Romanos, capítulo 5. Si me acompañan, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 5, y dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Santidad que nos fue dado. Israel ha pasado por 40 años de prueba. Ha aprendido paciencia y a confiar en el Eterno. Aprenden que Dios es fiel y tienen la convicción y certeza de que Él hará en su tiempo. Ahora déjenme contarles algo. En el Tanaj no se encuentra la palabra fe, porque no existe esta palabra con el sentido que le da el idioma griego. Y esta palabra fe la encontramos alrededor de 300 veces, según la traducción, en el Brit Hadashah. En algunas traducciones encontramos la palabra fe en el Tanaj. Y por ejemplo en Números 35:30, ahí encontramos esta palabra, una ocasión. En Isaías 57:11 también. Y en Habacuc 2:4. Y solo en Habacuc se acerca un poco la palabra griega pistis a emuná. Les comento, pistis es el término griego que significa creer, creencia. Lo utiliza Platón para referirse al conocimiento imperfecto basado en los sentidos y referido al mundo sensible. Esta palabra, pistis, en latín se dice fides. Fides. De ahí la palabra fe. Ahora, esta fe griega cambia con respecto a los sentidos, cambia con respecto a la circunstancia. No es permanente, es mutable de acuerdo con la situación, con la circunstancia, como ya les dije, o los sentimientos. Pero emuná es fidelidad. Y algo que es certero o algo que es fiel no cambia, ni siquiera de acuerdo a las circunstancias. Nuestro Señor es fiel, Él no cambia, es fidelidad. ¿Les parece si hacemos un ejercicio, familia? Leamos en la carta a los Hebreos, empezamos en el versículo 1. ¿Les parece si leemos del versículo 1 al 12? Y en cuanto encontremos la palabra fe, digamos fidelidad con ese sentido que el Señor nos lo da en el Tanaj. Fidelidad o emuná. ¿Sí? Hebreos capítulo 11 versículos 1 al 12. Es pues la fidelidad, la emuná, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fidelidad entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fidelidad, por la emuná, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fidelidad, por esa fidelidad de Dios, por la emuná, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fidelidad, sin esa
fidelidad a Dios o fidelidad de Dios, sin esa emuná, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fidelidad, por esa emuná, por la fidelidad, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, por esa fidelidad, por esa emuná, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fidelidad. Por la emuná, por la fidelidad de Dios, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fidelidad, habitó como extranjero, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fidelidad, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, por la fidelidad de Dios. Esa fidelidad que Él pone en nosotros, mis hermanos. Y aquí este pueblo, esta generación, este pueblo que está a punto de entrar a la tierra que Él prometió, va a entrar y a tomar posesión por la fidelidad de Dios, por la emuná. Ahora, no quiero decir que la palabra fe en el Brit Hadashah no sea correcta. No, es correcta. Pero debemos de darle el sentido y debemos darle el peso que se merece. Y no como el griego o la cultura occidental lo quiere hacer entender, como simplemente creer. Emuná es fidelidad y esa fe es fidelidad. En el versículo 8 de esta porción dice nuestro Señor: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseedla. Poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. El Señor lo prometió y el Señor lo va a cumplir, porque es fiel. Y eso es la verdadera fe, la verdadera emuná. Aquí nuevamente nuestro Señor hace entrega de la tierra que prometió a Abraham y a su descendencia, porque mostró la emuná al escuchar a Dios y confiar que el Eterno cumple su palabra. Moisés y todo el pueblo están siendo testigos de esta promesa de nuestro Señor, de la promesa que hizo Dios a Abraham. A Abraham, que no había tenido hijos antes de salir de su tierra, antes de dejar a toda su parentela y a la tierra donde estaba. El Señor le prometió una gran descendencia. Su esposa es estéril, pero Abraham le cree a Dios. Y aquí dice en esta porción, en el versículo 9 y 10, que en aquel tiempo dice: yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy ustedes son como las estrellas del cielo en multitud. El Eterno prometió a Abraham que sería padre de multitudes, ¿cierto? Que su descendencia sería
como las arenas del mar que no se podrían contar, o tan numerosa como las estrellas en el cielo. Y en este momento, Moisés está publicando, está declarando públicamente, verbalmente, que esta promesa de Dios ha sido cumplida. Son como las estrellas del cielo en multitud. Se está cumpliendo esta promesa de Dios. Él es fiel y cumple sus promesas. Hoy en día, mis hermanos, en este preciso momento, en este instante que estamos nosotros aquí reunidos, podemos ver otra de esas promesas cumplidas. Otra promesa de Dios que Él cumple por su fidelidad, por esa emuná. Está ocurriendo en cada uno de los lugares, de los hogares en donde se está regresando al camino del Señor y donde el nombre de Hashem es glorificado. Le dijo el Señor a Abraham: en ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. Todas las familias, dice en algunas traducciones. Aquí debemos hacer una aclaración. Ya entendimos que las traducciones a veces no son muy exactas. Ahora, no quiero decir que sean malas traducciones, no, sino que en algunas ocasiones los traductores no encontraron la palabra que describiera con exactitud lo que se dijo en el idioma original. Por ejemplo, con respecto aquí a los pueblos, en el idioma original la palabra es mishpajá, y esta palabra se utiliza para referirse a la familia, al círculo de parientes, a tribu o al pueblo. Entonces nuestro Padre le prometió a Abraham que todo su círculo familiar, todos los pueblos que pertenecieran a su familia, a él, serían benditos. Fíjense aquí en el versículo 11 de esta porción lo que dice Moisés. Moisés dice lo siguiente: el Señor, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Esta profecía de Moisés se está cumpliendo hoy, en los 4 puntos cardinales y en todos los pueblos de la tierra. Los hijos del Eterno son llamados y están regresando al Señor, al camino. Somos linaje de Abraham. Y ahí en griego esta palabra linaje es esperma. Somos linaje de Abraham. Somos herederos, coherederos de la promesa. Y así lo dice la palabra. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos pueblo, no éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora somos el pueblo del Eterno. Somos parte de ese pueblo que caminó en el desierto. Hemos recibido la emuná de Dios. ¿Y cuál es nuestro deber? Pues mostrar su gloria a quien está aún en oscuridad. Y primero a través de nuestras vidas, con nuestro actuar, con nuestro caminar. Y en el momento que tengamos que abrir nuestros labios para proclamarlo y decirlo, hacerlo, y que sea siempre para la gloria de nuestro Señor. Maravillosa esta porción, ¿cierto? Mis hermanos, pues les agradezco mucho escucharla y agradecemos a nuestro Padre por su palabra. Gracias al Eterno por esta enseñanza, por todo lo que Él hace y hará con su pueblo. Bueno, mis hermanos, pues me despido y pues sigamos disfrutando de este delicioso café con raíces.
con aroma a Torah. Hasta la próxima.